la señorita Sigrid Holler, socia junior de Instiglio Organización, que nos va a hablar sobre presentación de bonos de impacto social. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos y felicitaciones por la iniciativa, que está muy interesante. Yo les voy a contar ahora primero sobre el por qué, ¿sí? Y luego sobre el cómo funcionan los bonos de impacto social. Y un poco también de la organización donde trabajo para que entiendan quién soy. Por favor, la siguiente. La motivación, el motivo por el cual se empieza a desarrollar bonos de impacto social es porque existe una gran inversión en recursos en el sector público y social y muchas veces los resultados no son los deseados, ¿cierto? Esto ocurre en muchos sectores y en muchos países. Entonces la pregunta en la siguiente diapositiva que nos planteamos es cómo incrementar el impacto, puedes modificar, gracias, cómo incrementar el impacto de programas sociales, ¿cierto? Y una de las soluciones, y la principal solución con la que nosotros trabajamos, es con mecanismos de financiamiento basado en resultados. En la siguiente diapositiva pueden ver la idea, es muy simple, es el hecho de no pagar o todo o parte de los recursos que se gastan en programas sociales por actividades que se van a ejecutar, sino por los resultados que se esperan logren esas actividades. ¿Okay? Entonces, también un poco para dar más contexto, lo que hemos visto en este caso particular es un estudio del Banco Mundial, es que se comparó un programa, en este caso era de salud, de materno-infantil. Lo que hicieron fue comparar el programa con un financiamiento tradicional, pagando por actividades, versus el mismo programa, pero financiado por resultados, y lo que encontraron es que los resultados fueron muy superiores solo al cambiar la forma en la que se gasta el dinero, ¿sí? En el caso de partos institucionales, los resultados fueron 23% mayores y en otro indicador más de 100% mejores. Y es la misma cantidad de dinero y tipos de beneficiarios. Entonces el potencial es grande en ese tipo de mecanismos. Donde yo trabajo es una ONG y somos una empresa consultora también, pero sin fines de lucro. Nuestra misión es que los programas sociales tengan el mayor impacto posible. ¿Okay? Lo hacemos de diferentes formas, esto lo voy a pasar muy brevemente para pasar ya al mecanismo, pero principalmente diseñamos contratos de financiamiento por resultados con socios que pueden ser gobierno, cooperación, fundaciones privadas, ¿cierto? Y también apoyamos en la implementación de estos programas para que se gestione no por actividades, sino por resultados. ¿Okay? Siguiente diapositiva, gracias. Bueno, y ahí brevemente lo que ya les mencioné, que trabajamos con diferentes tipos de organizaciones, gobiernos de varios países, incluyendo ahora Perú, trabajamos con el Minedu, fundaciones multilaterales como el Banco Mundial, MCC, USAID y diferentes operadores, ¿sí? Y en la última, siguiente diapositiva, por favor. La empresa donde yo trabajo está basada en Colombia, pero trabajamos en varios países en vías de desarrollo, principalmente en África y en América Latina. Tenemos proyectos en distintos sectores, por ejemplo, en educación, en salud, descentralización. Tuvimos un proyecto también con el BID en Chile de justicia criminal. Y ahora ya entro directamente a contarles de qué se trata este tipo de mecanismos en la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de mecanismos? Ahora, me gustaría comenzar explicando que el financiamiento basado en resultados es, digamos, una sombrilla donde hay diferentes instrumentos. Uno de ellos es el bono de impacto social. ¿Okay? Pero hay otros tipos de instrumentos también. Algo que tienen todos en común son estos canales de impacto que presento en la diapositiva. Uno, digamos, y acá se busca explicar cómo genera valor, ¿sí? Por qué este tipo de mecanismos de financiamiento presenta mejores resultados. Uno es porque la atención va a estar en los resultados que se busca y no en las actividades que se está ejecutando. Entonces voy a poder monitorear de una forma más cercana y saber cómo me van resultados en tiempo real. Otro es que me va a dar más flexibilidad. En muchos contratos, especialmente con el Estado, como ustedes saben, son contratos rígidos, donde se especifica una serie de actividades con bastantes detalles. En ese tipo de mecanismos ya no necesariamente se debe especificar todo este detalle, sino que se especifica los resultados que yo busco. Y el operador puede también tomar medidas correctivas y si ven que el plan que tenían originalmente no está funcionando, ¿cómo lo puedo modificar para que genere mejores resultados? ¿Sí? Por otro lado,
en este caso, al pagarle a un operador por un resultado, tiene un incentivo claro a lograr más resultados, porque mientras más logro, más me van a pagar. Entonces hay un incentivo pecuniario. Y por último, rendición de cuentas. Estos mecanismos también son más transparentes porque, digamos, ya el contrato está con base en resultados, entonces también se puede generar mecanismos de rendición de cuentas más fuertes, ¿no?, de los beneficiarios por la búsqueda de estos resultados. Ahora voy a explicar cómo funcionan el mecanismo particular de bonos de impacto, que es el de interés de hoy. Entonces, aquí pueden ver que en algunos casos tienes un gobierno, vamos a poner el ejemplo con gobierno, aunque esto se puede implementar con otro tipo de organizaciones. El gobierno puede implementar un proyecto en alianza con el privado, en este caso operadores privados. Voy a poner el ejemplo de trabajo para que puedan ver los resultados de una forma más clara, pero eso se puede aplicar a diferentes sectores. El gobierno, podría decir un ministerio de trabajo o un MIDIS, puede pagar a un operador privado para que forme a personas vulnerables que están desempleadas para que consigan un trabajo. ¿Okay? Como esto funciona regularmente, y voy a explicarles el caso de Colombia, donde ya se está implementando un bono de impacto social, que es el primero en América Latina. El que viene a ser el Ministerio de Desarrollo de Colombia venía implementando ese tipo de programas. ¿Sí? Capacitaba a personas vulnerables, pero estaba con una frustración muy grande porque cuando verificaron cuántas personas habían conseguido efectivamente un trabajo eran muy pocas, ¿sí? Entonces se venía gastando el dinero de una forma no muy efectiva y decidieron pagar por el resultado, ¿sí? Ahora, operador, no te voy a pagar por número de talleres ni materiales, sino por el número de personas que efectivamente consiguieron un trabajo en el sector no productivo, un trabajo formal. Entonces, y también por la retención, porque no me interesa que consigan un trabajo y al día siguiente los voten, ¿sí? Entonces, una vez que consigan el trabajo, y voy a medir si lo consigue, si mantiene el trabajo 3 meses y hasta 6 meses después. Y cada vez que haga una de estas verificaciones, te voy a pagar por cada persona, por cada beneficiario que tiene el trabajo y lo mantiene. ¿Qué sucede? En este tipo de acuerdos, si el gobierno le dice a un operador, ahora te voy a pagar de esta forma, el operador seguramente va a decir, yo no tengo el capital para hacer la convocatoria, ¿no?, conseguir a los beneficiarios, formarlos, hacerle seguimiento. Yo no puedo financiar esto por mi cuenta. Entonces aquí es donde entra un inversionista. ¿Okay? Y en este mecanismo de bono de impacto hay 3 actores principales: el que paga, el gobierno, el que opera y quien prefinancia. Ahora, un paréntesis, un bono de impacto social no es un bono. El nombre es muy confuso, pero en realidad es un contrato de pago por resultados. Aquí no hay una emisión de un bono. ¿Okay? Por favor, en la siguiente diapositiva pueden ver cómo funciona el modelo con un inversionista. Entonces, en el mismo ejemplo, tienes al gobierno que le dice a un operador, yo te voy a pagar solo por los empleos y que estas personas lo mantengan. Y el implementador va a decir, yo no puedo prefinanciarme. Entonces, un inversionista privado, que puede ser, por ejemplo, una fundación, va a darle el capital a los implementadores para que ellos puedan hacer las convocatorias y formaciones necesarias. Y una vez que se verifiquen los resultados, el gobierno ya no le va a pagar a quien implementó, sino a quien financió, que es el inversionista. ¿Sí? Así es como funciona este mecanismo. En la siguiente diapositiva pueden ver el ejemplo particular de Colombia. En este caso, quien pagaba o quien paga actualmente es Prosperidad Social, que como les comentaba viene a ser el Ministerio de Desarrollo en Colombia, también el Bitfomin y SECO, que es la cooperación suiza. Estas 3 entidades van a pagar por resultados de empleo y de retención del empleo. Quienes van a prefinanciar las operaciones, o quienes ya están, mejor dicho, financiando las operaciones, son 3 fundaciones privadas. Una de ellas es una fundación de un banco y las otras son de empresas. Estas fundaciones le dan el capital a 4 operadores que trabajan en 3 diferentes ciudades y ellos van a darle diferentes atenciones necesarias a los beneficiarios, que en Medellín pueden ser diferentes a las de Cali. ¿Cierto? Tal vez el sector privado tiene unas necesidades en una ciudad que son diferentes a las de otra. Entonces, lo que te permite este modelo es que los operadores se adapten a las necesidades locales. Y además que, como les comentaba, tienen un plan de trabajo inicial. Y si ellos después de 2 meses de verificar empleo se dan cuenta que no mucha gente los consiguió como esperaban, van a seguramente tener actividades extra de refuerzo porque tienen un incentivo a mostrar que al final sí se generaron unos empleos y se mantuvieron, porque de lo contrario no se les va a pagar, a repagar a los inversionistas, ¿sí? Entonces, el gobierno
a partir de noviembre de este año, va a medir el número de empleos que se han generado y cuántas personas han mantenido el trabajo por 3 meses y le va a pagar por cada empleo y por cada persona que mantuvo el trabajo a las fundaciones. ¿Okay? Entonces, en este mecanismo el gobierno gana desde su punto de vista porque está pagando por empleos efectivos y está dejando de pagar por un programa que no generaba el resultado social que buscaba. ¿Sí? Entonces, eso desde el punto de vista del gobierno. Desde el punto de vista del inversionista, en este caso las fundaciones, ellos también lo ven como un mecanismo muy atractivo porque la fundación está acostumbrada a donar dinero, ¿no? Ellos van donde una ONG y donan recursos. En este mecanismo, si todo va muy mal y no se consigue ni un resultado, funcionarían como siempre lo hacen de manera habitual, regalar, donar el dinero a operadores que trabajan en empleo. Pero si todo va bien, el gobierno les va a repagar hasta todo el capital que ellos invirtieron, incluyendo tal vez un retorno muy pequeño, ¿no? Y en ese caso ellos ganan porque ese dinero lo pueden reinvertir en otro programa, ¿cierto? Entonces, como fundación, hago más con la misma cantidad de dinero. Tengo la oportunidad de recuperar mi plata y luego lo invierto en otro programa, ya sea en empleo o en educación, en el tema que me interese, ¿cierto? Y el operador también lo ve como un mecanismo atractivo porque en este caso el operador no toma un riesgo. Ellos van a hacer su programa por actividades, se les va a pagar por las actividades que van a desarrollar, pero además tienen más flexibilidad que en un contrato regular con el Estado. ¿Sí? Así es como funciona este mecanismo. Me gustaría parar aquí para ver qué preguntas tienen sobre el modelo antes de entrar a un ejemplo en el caso del sistema judicial, la reincidencia carcelaria. Yo tengo una inquietud. Esto de acá nos comentas de que ya está implementado en Colombia. Se está implementando en Colombia, así es. A partir de marzo de este año se firmó el convenio. De este año. Ya, y ahora, claro, acá los que veo asegurados de alguna manera son los operadores, porque ellos van a trabajar, pero siempre van a recibir la retribución que les corresponde, claro, pero bajo el sistema actual también ellos están siendo pagados, pero sin un tipo de resultado, sino simplemente por la realización de actividades. Ya. ¿Tienen ustedes alguna inquietud? Sí, presidente. ¿El presupuesto por resultados? El presupuesto por resultados va en esa línea, digamos, y esa era la naturaleza del presupuesto por resultados, pero en la práctica no necesariamente el presupuesto que le doy a una entidad depende de los resultados verificados, porque digamos hay sectores que de todas formas requieren el presupuesto, ¿cierto? Entonces tal vez los resultados no fueron muy satisfactorios, pero igual tengo que financiarte. En este caso solo te pago si es que me demuestras resultados, ¿sí? El pago es ex post. Por su intermedio, solamente una consulta. Hoy día en Colombia el inversionista actualmente es el Estado, son fundaciones. Fundaciones. Quien paga por los resultados es el gobierno, porque al gobierno le interesa que las personas consigan un trabajo, entonces va a pagar por personas empleadas, y las fundaciones son quienes prefinancian. Entonces paso al siguiente ejemplo, que ya es en el sector carcelario. Lo pueden ver con el mismo esquema, ¿sí? Este es el caso del primer bono de impacto que se implementó en el mundo. Este es en el Reino Unido y es en el tema de cárceles, justamente, ¿sí? Entonces, quienes van a pagar por resultados son el Ministerio de Justicia y The Big Lottery Fund, que es un fondo que tiene recursos de un fondo de lotería, básicamente, ¿sí? Entonces, dinero que se usó también para este programa. Al Ministerio de Justicia lo que le interesaba era reducir la reincidencia carcelaria porque las tasas de reincidencia eran muy altas, ¿sí? Alrededor del 60%. Y esto implica un costo muy alto para el gobierno porque, como usted lo mencionaba, cada reo que vuelve hay un gasto de alimenticio, etcétera, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que el gobierno dijo voy a pagar no por actividades, no porque venga una ONG y trabaje dentro de la prisión en formar, sino que yo voy a pagar únicamente cuando me demuestren que la reincidencia bajó, la reincidencia carcelaria bajó, y voy a pagar en función de esta reducción. Si, por ejemplo, la reducción, esto es un ejemplo muy simplificado, la reducción de la reincidencia carcelaria fue de 1%, pago 1.000, 2%, 2.000 y así. ¿Okay? Digamos, la unidad de cómo se va a pagar depende de cada programa, pero es para que tengan una idea, no es un todo o nada,
sino que puede ser progresivo. Entonces, para que el gobierno pueda pagar por la reducción de la reincidencia, nuevamente, igual que en el caso de Colombia, hay unos inversionistas. En el caso de Inglaterra también fueron varias fundaciones y, bueno, unos trust funds, que ellos lo que hicieron fue contratar a diferentes operadores para que ellos trabajen dentro de las cárceles. Y lo que hicieron era diferentes tipos de intervenciones, desde productiva hasta psicosocial, ¿no? Psicológica, porque encuentran, y seguramente es el caso aquí, como ustedes lo mencionaban, de que una persona se reinserte en la sociedad es un tema complejo, ¿no? Tal vez el producir dentro de una cárcel es algo de una forma, digamos, igual complejo, pero que si traen los insumos necesarios va a salir, pero luego, como ustedes decían, ¿cómo lograr que esta persona salga y este empresario lo contrate? Seguramente van a haber muchas barreras para que lo quieran contratar o para que esta persona forme su propia empresa, ¿no? Digamos, ella es mucho más difícil, no, mucho más complejo, porque no depende solamente de las habilidades técnicas que pueda tener, sino psicosociales, de términos de la relación con la familia, ¿cierto? Hay muchos otros factores que van a influir a que la persona pueda o no mantenerse fuera de la cárcel de una forma productiva. Entonces, estos operadores trabajan en estos diferentes ámbitos. Lo que pasó en este programa, que ya terminó, de 7 años, es que durante la implementación se dieron cuenta que no les bastaba con lo que estaban haciendo. Y durante la implementación contrataron a un nuevo operador que no estaba en el contrato original, pero entonces les decía, no, esta flexibilidad. Se dan cuenta después de 3 años que no funciona de esta forma, contrató una nueva ONG que trabaje en este aspecto psicosocial que les estaba faltando fortalecer a los operadores adicionales, ¿no? originales, y con eso voy a lograr mejores resultados. Y hay un verificador externo. En el caso de Colombia es Deloitte, aquí es una empresa que se llama RAND. Ellos verifican el número de reincidencias que se han prevenido y le da estos datos al Ministerio de Justicia y el Ministerio repaga a los inversionistas según los resultados. Este programa acaba de terminar este año, hace un par de meses, y los resultados fueron muy satisfactorios. Los inversionistas recuperaron todo el capital y tuvieron el retorno esperado, ¿sí? Entonces fue muy exitoso. De hecho, ahora en el Reino Unido el sistema penitenciario funciona con este esquema. Ahora a nivel nacional se paga por ese tipo de programas con base en resultados y no con base en actividades, ¿sí? Digamos, un poco por el éxito que se vio en este programa. Ahora, en la siguiente diapositiva voy a mostrar un poco cuáles son estas tendencias en estos tipos de mecanismos. En la siguiente diapositiva pueden ver que es en muchos países en vías de desarrollo que se implementan programas de financiamiento por resultados, no necesariamente de bonos de impacto. En la siguiente diapositiva, bueno, pueden ver que la cantidad de recursos que se están atando a resultados a nivel mundial en países en vías de desarrollo es creciente, ¿no? Porque hay una presión por mostrar más resultados a nivel del sector público como cooperación. Si el presupuesto de Estados Unidos se reduce, la cooperación de Estados Unidos también se reduce y ahora ellos tienen una presión a mostrar más resultados al sector público, de lo contrario les van a cortar más los recursos. Entonces hay una presión, digamos, por ser más efectivos. En la siguiente diapositiva pueden ver en qué países se han implementado bonos de impacto social. Como pueden ver, generalmente es en países de alto ingreso. En el país donde hay más es en el Reino Unido, donde se inició este tipo de mecanismos. Son 33 en Inglaterra, en Estados Unidos son 16 y hay muchos otros países. En vías de desarrollo solamente hay en 5 países y el único donde participa el gobierno es en Colombia. ¿Okay? En la siguiente, en Perú hubo uno muy pequeño, un piloto, pero no participó el gobierno. Todos los participantes eran privados, fundaciones privadas y un fondo de las Naciones Unidas. En cuanto a temas, aquí pueden ver que los bonos de impacto que están en implementación o que se están desarrollando en países en vías de desarrollo son principalmente en el sector de salud, empleo y agricultura. Pero hay otros temas. Y en la siguiente diapositiva pueden ver, en la siguiente por favor, que hay 8 bonos de impacto actualmente en el mundo en el área de justicia criminal, el tema de reincidencia carcelaria específicamente, ¿sí? La mayoría en Inglaterra y en Estados Unidos. La cantidad de recursos que se ha levantado para estos programas en este sector es de $56 millones
y se ha trabajado con casi 14.000 personas. Exacto. Acá hay algunos ejemplos que están muy pequeños y no lo van a poder ver, pero acá tienen datos específicos sobre programas en diferentes países de justicia criminal y como pueden ver son principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos. Un dato interesante es que en el caso de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se implementó este modelo y lo que pasó fue un poco controversial. Algunas personas piensan o dicen que fue un fracaso porque no se redujo la reincidencia carcelaria y el gobierno no pagó. Pero en realidad no es un fracaso. Digamos, desde el punto de vista de cómo funciona este mecanismo, el gobierno no pagó por algo que no funcionó. Es decir, no se gastaron recursos de los impuestos de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, si bien hubiera sido mucho más optimista y mucho más positivo que sí se reduzca la reincidencia, por lo menos el gobierno ahorró esos recursos, no los malgastó de alguna forma, ¿cierto? Entonces, en la siguiente diapositiva creo que, bueno, hay más información sobre el caso de Inglaterra, pero creo que podemos abrir tal vez ahora ya el espacio de preguntas para ver qué dudas tienen sobre estos mecanismos. Y tal vez antes de abrir a las preguntas, ahora que estaba escuchando la presentación, pensaba de qué forma se podría, en este caso particular, empezar a implementar ese tipo de mecanismos, ¿no? Y yo no lo veo como algo que sea paralelo, sino podría ser algo que complemente de alguna forma, porque ustedes ya están trabajando en el tema de cómo capacitar, ¿no? Y cómo producir dentro de la cárcel, que es un elemento muy importante, pero tal vez la pregunta es cómo hacer que estas personas luego no reincidan, ¿no? Entonces, seguramente el tema productivo va a ser un factor muy importante y por esto, digamos, de alguna forma sí se va a ayudar a que las personas no reincidan, pero a lo mejor vale la pena reforzar esto con otro tipo de apoyo, como les comentaba en el caso del Reino Unido, identificar qué otro tipo de apoyo necesitan para no volver. Y este tipo de intervenciones no tendría que ser necesariamente ejecutado por el gobierno, sino que se podría pagar a alguna entidad que tenga experticia en este tema por resultados, ¿no? Un poco tratando de no volverse expertos en todo, sino gastar de una forma efectiva los recursos. Y ahora lo dejo abierto a las preguntas. Quisiera que me permitan decir algunas cosas, si es posible. Sí, solamente antes que se me vaya y para trasladarle al presidente del INPE, me parece interesantísimo el tema de hacer este seguimiento de cómo es que se colocan en el mercado laboral, y me gustaría preguntarle si es que tenemos algún operador que esté viendo ese tema. Y lo que me hace reflexionar aún más respecto de las cárceles productivas, porque, claro, yo soy una empresa, contrato a estas personas e incluso hasta podría ser bastante perverso hacia el interno, porque ese mismo interno que sale, no sé si es que la empresa lo contrataría, porque si sale, sí estaría en su planilla. No sé si me dejó de explicar. O sea, estar dentro de la... Cuidado con los incentivos perversos, ¿no? Estar dentro de la cárcel productiva para la empresa es bastante beneficioso, pero no sé si estamos teniendo el cuidado de ver qué es lo que va a suceder con esa persona una vez que sale del INPE. Entonces, viene a colación saber y conocer si es que ustedes tienen algún operador que está haciendo ese seguimiento respecto de si se están colocando en el mercado laboral o no. Por lo cual me parece interesantísimo la metodología. La universidad clave quería también opinar. Sí, yo tengo una duda. La financiación en base a resultados, digamos, una de las cosas que a mí me preocupa es, primero, que nos olvidamos del proceso muchas veces y solamente es el resultado, ¿no? O sea, nos interesa que algo ocurra y el fin es lo importante, y a veces olvidamos que en mucho y en políticas públicas los medios son casi tan importantes como los fines. Entonces, es delicado, porque si yo lo que tengo es un premio solo por el fin, y si utilicé un medio que no es, en fin, necesariamente el mejor, no importa, porque a mí me van a premiar únicamente por el fin. Y entonces yo voy a tener la garantía de la financiación si es que cumplo el fin. Y entonces no importa el medio. Y ahí sí me preocupa, precisamente en cárceles productivas. Porque en cárceles productivas a mí me preocupa muchísimo que no cuidemos precisamente los medios, ¿no? Y en este caso es proteger a los internos, que no exista una explotación, que no haya una sobrevulneración de personas que ya están restringidas de su libertad.
Y entender además como un proceso, sí, de generación de economía, de liberar un poco al Estado de un conjunto de cargas y qué sé yo, pero dentro de una política de reinserción y de una política de cuidado y de una responsabilidad del Estado para con estos reclusos, más allá del resultado, o sea, más allá de si lograron vender, no lograron vender, funcionó el emprendimiento o no funcionó el emprendimiento, ¿no? Entonces sí me preocupa precisamente en el caso penitenciario una cosa así. Y la segunda es, alguien paga. Y entonces, si no paga el Estado, en fin, paga una comilla financiera. ¿Cuál es el beneficio? O sea, si yo tengo un riesgo tan alto como tener que cubrir, supongo que tengo entonces una ganancia inmensa, porque casi nadie se arriesga, salvo que vaya a tener, o sea, digamos, como cualquier persona que mete plata, ¿no? O sea, yo voy a poner plata en algún mercado de algo y puede que no reciba un sol, es decir, que el Estado no me pague por esta situación. Entonces, tiene que haber entonces la posibilidad de, en el caso en el que sí lo logre, tengo un beneficio muy alto, mi rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, nuevamente, entonces me parece delicado, porque entonces estamos premiando la expectativa de una rentabilidad, ¿no? Y una adicional finalmente a lo que realmente se invirtió. Entonces puede tener, así como elementos positivos, por supuesto, como los que usted ha señalado, también elementos perversos, ¿no? Y entonces eso es algo que podría ser delicado, sobre todo cuando hablamos de penales y de gente que está privada de libertad, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, solamente para que Carlos Álvarez quería también participar. Al centro ahí. Quisiera decir algo desde nuestra experiencia, después de haber escuchado todo esto. Hace muchos años, con el padre Lancier, tuvimos muchas reuniones con el ministro de Justicia que llamó a los empresarios para que se pudiera hacer algo a través de la empresa dentro de las cárceles. Y fue muy difícil, muy difícil. Los empresarios tenían muchas oposiciones, decían que los presos iban a tener muchos beneficios, no pagan impuestos, van a ir en una competencia contra nosotros, que sí pagamos todo, en fin, fue bastante difícil. Cuando salió el tema de las cárceles productivas, aun cuando era una novedad, para nosotros, que llevamos tantos años en prisiones, fue una grata noticia. Pensamos que, como todo en la vida, de repente, como la preocupación que tienen ustedes, se podrán mejorar algunas cosas. Pero esa apertura que tiene el Estado ahora y las ganas que le está poniendo el INPE para poder implementar y abrir espacios donde la gente pueda trabajar, donde no había casi nada, salvo las iniciativas pequeñas que teníamos nosotros, otras organizaciones, generalmente era el trabajo más pastoral. Entonces, que el Estado haya tomado ahora la decisión de querer hacer de eso un emprendimiento grande, eso es una buena noticia. Y el señor Vázquez está haciendo lo que puede, porque también hay reglamentos y leyes, como decía el padre Lancier también en ese tiempo, y hoy lo podemos repetir, que son tan arcaicos que no dejan que uno se mueva con libertad, ni que el INPE pueda trabajar en toda la amplitud que quisiera, ¿verdad? Yo voy y le pido al señor, vamos a hacer esto. Él se entusiasma, lo empezamos a hacer y hay reglas y reglamentos que nos atan a los dos. A veces hasta el mismo empleado del INPE que está en el penal cierra la puerta porque su ley le dice tal cosa y claro, hay que ir, convencerlo, hablar y buscar en el INPE alguna fórmula que tampoco le impida o que no lo haga caer en la ilegalidad para poder abrir, por ejemplo, como ustedes han estado viendo, más horas de trabajo. A mí me parece importantísima la preocupación que pones en los medios. Los fines no siempre son los mejores, ¿eh? Es importante cómo se construyen las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y hay que preocuparse en esas cosas. Y lo otro que también quisiera decir es cierto que ya el INPE, con nosotros y con otras organizaciones, está viendo también cómo solucionar el tema del emprendimiento personal. La Universidad Católica, en estos últimos meses, en compañía con el Ministerio de la Producción, con quien también hemos animado al proyecto, estamos haciendo en Lurigancho ya, por segunda vez, un curso. Primero, la Universidad Católica tiene todo un programa en donde prepara al interno con diferentes temas de cómo debe ser un pequeño empresario.
le da todos los instrumentos técnicos, teóricos, para que él pueda ser un empresario. ¿Cómo armar una empresa? La institución Dalorto el Instituto Dalorto, con sus diferentes profesores, les enseñan, por ejemplo, en el vestido, el diseño del vestido, la fabricación del vestido, la creación de la marca para el vestido y el marketing para el proceso siguiente. Entonces ya hay toda una formación. Empezamos con 102, esta segunda oportunidad han habido 120. Y están recibiendo esta capacitación para que puedan ser también ellos dueños de su propio trabajo. Porque es verdad que hasta ahora siempre ha funcionado más que el interno sea dueño de su propio trabajo, que pueda ir a buscar empleo en una empresa. Le es más difícil, como usted lo ha dicho, muchísimo más difícil, y sí estamos convencidos que mientras más armas tenga, más conocimiento tenga, más posibilidad tenga, va a poder salir adelante. Y yo creo que ahora con el director, sobre todo señor Vázquez en Lurigancho, esta última oportunidad que ha habido, los del equipo de trabajo del INPE están pidiendo participar en el proceso para ser parte de la formación. Y eso ha sido bien bonito, porque cuando han ido los del Ministerio de la Producción, ellos, los del Ministerio de la Producción, han aceptado que el INPE pueda aprender de esta cosa que el Ministerio tiene ya como un programa que lo ha traído de otra parte y lo está implementando en el Perú, para que el INPE posteriormente pueda reproducirlo en otros penales. Entonces tenemos a todo el sistema del tratamiento penitenciario y el área de trabajo y hay inserto dentro de ese programa, que nos ha dado muchísima alegría porque es la primera vez que se da desde esa forma, ¿no? Y eso se va a repetir. Entonces sí, yo les pediría a ustedes que están tan interesados en esto, por ejemplo, que revisen esas leyes y ayuden a que sea cada vez menos constrictiva. No se puede tener tanto temor, se penaliza demasiado. Y además se crea muchísimo miedo respecto a los presos, porque todo es violencia. Es verdad que las calles están llenas de criminalidad, pero nosotros no tenemos en el Perú a los presos más peligrosos de la región. Yo conozco todas las cárceles de todo el continente americano, por lo menos, salvo las del Uruguay. He visitado cada penal. En los Estados Unidos he visitado cárceles de máxima seguridad con los fiscales, regímenes donde no se puede entrar. Y de todo eso he recogido con experiencia de que en el Perú no está la patología criminal más alta. Nuestros presos llegan a tener un respeto. Cuando han habido los peores motines, el padre Lancier entraba y la gente escondía sus pistolas como si fueran sus alumnos y se sentaban a conversar y exponían sus pedidos, y sus pedidos eran muy humanos, tanto que los ministros lograban a través de nosotros hacer acuerdos y las cosas se iban arreglando. ¿Cuántos años lleva, señor Zoe, sin motines los penales, verdad? Entonces, que puedan, por ejemplo, pagar sus productos a través de una cuenta bancaria sería mucho más fácil. Tienen que comprar, por ejemplo, arcilla. Qué difícil es comprar arcilla. Si pudieran tener un cajero, podrían pagar ahí a la empresa que les trae la arcilla y sería muchísimo más fácil para todo el mundo. Esos 30, 40 soles que se paga de la boleta de trabajo podría ser pagado directamente por el preso en un cajero bancario. Y como ustedes bien han dicho, todo el dinero bancarizado es el mejor dinero controlado. Entonces, ¿qué temor habría? Hay que ayudar al INPE. El INPE es una institución muy vieja, y sus reglamentos y sus cosas son muy antiguos. Es la primera vez que se está haciendo un esfuerzo por salir adelante y creo que eso va a ayudar muchísimo, porque todo lo que podemos hacer nosotros por fuera es una ayuda apenas de gotas de agua. Es un esfuerzo enorme que hizo el padre Lancier muchísimos años y ahí están los talleres. Los que van a ver en Cusco son talleres que empezaron con Uber, no había nada ahí. Y miren qué grandeza hay, cuánto trabajo hay. El 85% de los internos en Cusco trabaja, señor Zoe, ¿verdad? Y el INPE ha ido, cuando usted recién ha llegado, han ido y han abierto el otro espacio, que estaba cerrado, un espacio vacío. Y qué bonito, mire, está repleto, ¿sí o no?
se ha llenado inmediatamente de trabajadores. Los presos quieren trabajar. Y yo pienso que así como dice la señorita que hay organismos que se pueden motivar para que puedan haber cómo preparar a la gente para salir fuera, en el Perú hay un montón de organizaciones que si se les pidiera, prepararían a la gente para que puedan aprender a cómo vivir mejor después de que salen de la cárcel. La Universidad Católica es un claro ejemplo. Esa tasa, mira, esa calidad, si va a mostrarlo, por ejemplo, a una empresa que hace cerámica de muy alta calidad, se ha logrado, por ejemplo, gracias al trabajo de la Fundación Mokichi Okada. Ellos han hecho que los presos aprendan esa técnica y lleguen a esa calidad que ya es posible competir, porque tienen la técnica del Japón, tienen una técnica superior y ya muchos están entrando. Eso era lo que quería decir. Y bueno, ojalá que los puedan ayudar, porque el Estado necesita modernizarse y el INPE necesita mucho apoyo para que pueda abrir más espacios para los presos. Yo les agradezco a ustedes, jóvenes como están, el espíritu tiene que estar más abierto, ¿no es cierto? Y seguramente que van a hacer mucho para que podamos caminar este empeño que tienen, esta constancia que tienen, porque los he visto muy interesados. Y seguramente su profesor desde el cielo estará muy agradecido si hacen que el INPE logre tener más capacidad de poder trabajar con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlos. La reunión se ha ampliado bastante. En realidad estaba prevista solamente de hora y media. Entonces yo le voy a pedir a la señorita Holler que haga algunas precisiones finales, sin antes tener el compromiso de que vamos a continuar teniendo estas reuniones, seguramente ya con un poco más de información de los convenios, del reglamento, un poquito más de información que nos puedan acercar. Entonces le invitaría a la señorita Holler a que haga alguna reflexión final. Sí, un poco respondiendo a las consultas y el tema de los incentivos perversos, que es clave, ¿cierto? Digamos, esto no es algo que solo pasa en los bonos de impacto. Siempre que se genera un incentivo o se quiere generar un incentivo para lograr algo, puede haber un lado positivo y un lado negativo, ¿cierto? Incentivos perversos. Entonces, esto es clave dentro del diseño, es un elemento sumamente importante el tratar de adelantarse a qué tipo de incentivos perversos se puede generar con un indicador particular, el cómo se mide, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si fuera un programa de emprendimiento y un objetivo es que los empresarios puedan acceder a un crédito, se puede pensar que si es que se va a incentivar el endeudamiento, puede haber un incentivo perverso muy grande, ¿cierto? Seguramente no vamos a querer incentivar endeudamiento que te puede llevar a un sobreendeudamiento irresponsable. Entonces, primero que nada es pensar muy bien en qué se va a incentivar y cómo. Y segundo, también el tema de, por ejemplo, algunos cuidados, unos mínimos, para justamente verificar que no todos los medios sean aceptados. Entonces, por ejemplo, aquí se podría pensar en la verificación del número de horas trabajadas de forma aleatoria, tal vez con visitas, ¿no? Y con sanciones si es que no se están cumpliendo los mínimos, no pago, ¿no? Si se está sobrepasando algunos límites, etcétera. Entonces, se pueden manejar esos temas mediante el diseño, entendiendo muy bien el programa y el tipo de incentivos perversos que se podrían generar. Eso es en todos los sectores, pero digamos, entiendo que en este caso en particular hay unas preocupaciones y se tendría que pensar más en cómo manejarlas. Y sobre el tema de los inversionistas, si bien parece algo muy arriesgado, ¿cierto? ¿Quién va a poder poner su capital a riesgo, como se dice? En realidad lo que hemos visto en la práctica es que es el rol más atractivo. Cuando uno trata de crear ese tipo de contratos, la mayoría de los jugadores que podrían sumarse a la mesa les gustaría ser un inversionista, porque por el momento todos son fundaciones, ¿no? O organismos que buscan un bien social. No vemos este mecanismo como un instrumento de inversión para un banco, por ejemplo. Tal vez en un futuro, una vez que se desarrolle el mercado, sí pueda ser un mecanismo donde incluso bancos puedan invertir, pero por el momento es un mecanismo de inversión de impacto. Entonces, los que van a invertir buscan un impacto social. Entonces, sí están dispuestos a asumir unas pérdidas, porque claramente es una posibilidad, pero también se va a buscar un rendimiento financiero,
que no va a ser muy alto en este caso, justamente por la naturaleza de las entidades que están entrando a este tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia las fundaciones no invierten en este mecanismo para volverse ricos o incrementar su patrimonio, sino porque ven en este mecanismo un potencial grande y quieren crear el mercado. Entonces lo que van a hacer es entrar a invertir, demostrarle al mercado que este mecanismo tiene un potencial grande que puede funcionar muy bien y ojalá en el futuro otros inversionistas de impacto se sumen y quieran prefinanciar ese tipo de mecanismos para apalancar más recursos del sector privado para lograr mejores resultados en el sector público, ¿no? Es una especie de, digamos, una especie de asociación público-privada de alguna forma donde se alinea perfectamente las actividades y los intereses del público y del social y privado. Bien, muchísimas gracias. Dejo la inquietud del tema de si es que tenemos operadores que estén haciendo ese seguimiento, si es que tienen información, les agradecería mucho que nos pudieran precisar el mismo. Le agradecemos la participación de todos ustedes, en especial del presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vázquez Ganosa, y de la señora Sigrid Holler. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Gracias. Sí, yo voy a pasar la... Bien, de esta manera finaliza la cárceles productivas.